En primer lugar, para quienes no nos conozcáis, la plataforma One Health es una asociación de ámbito nacional, multidisciplinar y multisectorial que, como ya han comentado, aglutina a más de 100 entidades de diversa naturaleza, entre las que hay corporaciones profesionales, universidades, centros de investigación, sociedades científicas, asociaciones profesionales, asociaciones empresariales, también asociaciones de pacientes. Aquí tenéis nuestros objetivos, pero quiero destacar que nuestra labor fundamental se centra en el desarrollo de políticas públicas alineadas con este enfoque integral de la salud, lo que nos posiciona como la primera iniciativa a nivel mundial encaminada a trabajar uno de los aspectos clave del enfoque One Health, la gobernanza, porque sin gobernanza es imposible que este concepto unificador de salud aterrice a la realidad. Brevemente, aquí tenéis la composición de nuestra junta directiva. En total somos 11 integrantes, cada uno de nosotros. Representamos a una entidad socia. Yo, por ejemplo, represento a la Conferencia de Decanos de Facultades de Veterinaria España. Por ejemplo, Germán Suárez es nuestro secretario. Él es el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante y representa a la Organización Médica Colegial Española en el seno de la plataforma One Health. Tenemos a Jorge Galván, que es nuestro tesorero, y él es el director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, que también es socia de la plataforma, o bien, por poneros algunos ejemplos, Carolina Sánchez Peña, que es la presidenta de la Sociedad Española de Salud Ambiental y que, a más, es la directora ejecutiva del Plan Estratégico Andaluz de Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con incidencia en salud pública. Bien, como seguro que sabéis la mayor parte de vosotros, el término One Health se acuñó a inicios del año 2000 para poner el foco de atención en un hecho conocido desde siempre, y es que la salud de las personas se halla condicionada a la salud de los animales y la salud del medio ambiente. Desde entonces, desde ese mismo momento, la alianza tripartita formada por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Sanidad Ambiental y el Programa de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación promovieron de forma muy activa dicho enfoque. Esta alianza tripartita se vio reforzada a inicios del 2022, creo, por la incorporación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En el 2008, y con motivo de la Conferencia Ministerial Internacional sobre Influenza aviar, que entonces ya estaba causando mucha preocupación, se presentó este documento que tenéis aquí, que llevaba por título Contribuyendo a un mundo, una sola salud. Este era un documento elaborado por la Alianza Tripartita, el Banco Mundial, UNICEF, entre otras entidades, y era un documento estratégico que daba una serie de pautas y recomendaciones encaminadas a que los diferentes países pudiesen diseñar programas y políticas que mejorasen nuestra capacidad para hacer frente a las enfermedades emergentes aplicando este enfoque One Health. Dicho documento fue adoptado por los más de 100 países presentes en aquella conferencia sin que ello provocase cambio alguno. Como sucede muchas veces, pues esto no deja de ser un brindis al sol. De alguna forma se reconoce que hay que cambiar la gestión de la salud, pero los cambios nunca llegan. Lo que sí llegó en el 2020 fue la pandemia por la COVID. Y fue entonces, y solo entonces, cuando el término One Health empezó a aparecer en los discursos políticos y en el desarrollo de normativa. Aquí tenéis algunos ejemplos de, cuando empieza a surgir, ¿no? Fijaros que todo eso hace referencia a cuando Darias era ministra de Sanidad, por lo tanto estamos hablando de la época de la pandemia, ¿vale? Y que incluso en la declaración de Zaragoza, que hacía referencia a lo que en ese momento se estaba desarrollando, que era el proyecto de Real Decreto del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, se hacía alusión al enfoque One Health. ¿Pero qué es One Health? Porque al inicio, cuando salió el término One Health, la definición que apareció fue excesivamente escueta. Básicamente hacía referencia a la necesidad de abordar
los retos en salud de forma multidisciplinar y multisectorial para hacer frente a las amenazas surgidas de la interfaz humano-animal-medio ambiente. Ello hizo que este enfoque se asignase exclusivamente a dos amenazas importantes en la salud, como son las enfermedades zoonóticas y las resistencias a los antimicrobianos, pero sin que ello fuese más allá, ¿no? Lo que es un error, porque el enfoque One Health es muy amplio. Es por ello que a finales del 2021 el panel de expertos de alto nivel en One Health sacó esta nueva definición que, como veis, hace referencia obviamente a la necesidad de optimizar la salud de las personas, la salud de los animales y la salud del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, pero también alude a aspectos tan relevantes como la necesidad de disponer de agua, energía y aires limpios, el acceso a alimentos seguros y nutritivos, las acciones encaminadas a luchar contra el cambio climático o aquellas medidas dirigidas a avanzar en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Fijaros que esta definición en realidad está hablando de los propios objetivos de desarrollo sostenible, porque si los objetivos de desarrollo sostenible son las metas que debemos alcanzar, el enfoque One Health, esa colaboración multidisciplinar y multisectorial, es la herramienta fundamental que nos ayudará a avanzar en la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible. Fijaros que ello supone un importante cambio de paradigma con respecto a lo que actualmente conocemos, porque, como bien ha dicho el consejero, ello supone pasar de una visión de la salud centrada en el tratamiento de las enfermedades humanas, es decir, una visión de sanidad, a una visión encaminada a la prevención y a conservar los activos generadores de salud, es decir, con una visión de salud pública. Este es el primer importante cambio cultural. Segundo importante cambio cultural, tenemos que entender que la salud pública que conocemos actualmente, limitada a la Ley General de Salud Pública del 2011, se ha quedado obsoleta y ya no es suficiente para hacer frente a los importantes retos sanitarios a los que nos enfrentamos. Porque lo que nos dice One Health es que la salud depende del conjunto de políticas que tenga un país o una comunidad autónoma, no solo de las políticas sanitarias, porque las políticas sanitarias mayoritariamente están dirigidas al tratamiento de la enfermedad. Bien, a ese importante cambio cultural habla precisamente este documento que tenéis aquí, que es la teoría del cambio. Este es un documento también elaborado por el panel de expertos de alto nivel en One Health, en el que hablan, ¿no?, en este marco conceptual de la necesidad de promover un cambio cultural hacia una visión de la salud diferente a la que tenemos actualmente, y establece una serie de acciones y recomendaciones que se articulan en torno a 3 puntos o a 3 líneas vertebradoras. Como veis, el primer eje se centra en todos los aspectos relacionados con la formulación de las políticas públicas, el desarrollo de proyectos normativos. Por tanto, es toda una línea dedicada a la gobernanza. Por tanto, de aquí depende exclusivamente la voluntad política que haya de tirarlo adelante o no tirarlo. En la línea 2 hace referencia a todas aquellas acciones encaminadas a la concienciación de la ciudadanía para que la ciudadanía entienda la salud de forma diferente a como la entiende y con ello que adopte comportamientos y actitudes pues más saludables y más sostenibles y más equitativos. También hace referencia a toda la parte correspondiente a la formación de profesionales, porque en definitiva son los profesionales los que deberán gestionar la salud de forma diferente a cómo se ha venido gestionando hasta el momento. Y por último, la última eje estratégico hace referencia a la necesidad de profundizar en el conocimiento científico-técnico con relación a todas las interrelaciones que se producen entre todos los elementos que conforman nuestro día a día y que en definitiva son precisamente los que condicionan nuestra propia salud. Y es precisamente ese conocimiento científico-técnico el que debe ser la piedra angular de la formulación de las políticas públicas alineadas con un enfoque One Health. Bien, como hemos dicho anteriormente, ¿no?, a raíz de la pandemia empezó a aparecer
en los discursos políticos y en el desarrollo de normativa el enfoque One Health. Pero el tema no es solo que aparezca el desarrollo, el tema es que en esa normativa realmente se articule, se operativice el enfoque One Health, si no, One Health queda totalmente vacío de contenido y queda aquí limitado a, pues, a una marquita más, ¿vale? Bien, si recordáis, en el 2021 se presentó el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente. Este ya era un paso importante porque suponía, ¿no?, la colaboración del Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Sanidad, ¿no?, para elaborar un plan estratégico sobre salud. Cuando salió el borrador a consulta pública, pues bien, en ese borrador ya se explicitaba que uno de los principios rectores en los que se basaba ese plan era el enfoque One Health. Sin embargo, en el documento que salió a consulta pública, todos los aspectos relacionados con la salud de los animales estaban ausentes. Por tanto, podríamos decir que no cumplía, ¿no?, con lo que era la esencia del enfoque One Health. En esos momentos en que la plataforma ya empezábamos a estar activos, realizamos toda una batería de aportaciones encaminadas precisamente a introducir ese enfoque de la salud animal y de los ecosistemas en el plan estratégico. Y la verdad es que quedamos muy satisfechos porque prácticamente todas nuestras aportaciones quedaron recogidas y efectivamente el plan estratégico que se aprobó, podemos decir hoy que es un enfoque que tiene el enfoque One Health. Aquí os muestro, ¿no?, dos ejemplos de esas aportaciones que hicimos. Como os digo, aportamos, si no recuerdo mal, como 20, que prácticamente todas están recogidas, ¿vale? Siguiente. Esto del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente podemos considerarlo un hito, el primer paso adelante para operativizar el enfoque One Health. ¿Es eso lo que está sucediendo? No. Parece que nos hemos quedado parados ahí, en el PESMA, ¿vale? Otro ejemplo. El Plan Estratégico Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad a 2030 salió a consulta pública justo después de que saliese el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, el anterior, ¿vale? Bien, aquí tenéis el listado, ¿no?, de presiones y amenazas para el patrimonio y la natural y la biodiversidad que aparecen en ese plan. Fijaros que de todo ese listado se hallan ausentes las enfermedades que afectan a las especies animales y las especies botánicas, ¿vale? Y ello es muy relevante. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que esas especies, igual que nosotros tenemos las enfermedades emergentes y reemergentes propias de la especie humana, ellos tienen las suyas, que son precisamente esas enfermedades que tienen el potencial de causar fenómenos de extinción masiva de especies. Por ejemplo, en estos momentos hay un hongo que está amenazando la supervivencia de más de 500 especies de anfibios, ¿vale? Bien, en su momento también realizamos aportaciones para introducir aquí los aspectos relacionados con la salud vegetal y animal, pero lamentablemente no fueron recogidas, a pesar de que uno de los principios rectores que dice que sigue este plan estratégico es el enfoque One Health. Pero como os digo, la salud animal y vegetal pues quedaron fuera, ¿no? Por tanto, no recoge el enfoque One Health y podríamos decir que este es un plan que ya nace obsoleto desde el inicio. Porque, ¿qué es el enfoque One Health? El enfoque One Health es intentar tener en cuenta todas las interacciones que se producen entre todos los elementos y que trascienden más allá de los ámbitos competenciales o de los compartimentos estanco en los que nosotros estamos trabajamos habitualmente, ¿vale? El gran reto de las resistencias, que ya sabéis, ¿no?, que es una de las 10 principales amenazas para la salud en la actualidad, ¿no? Desde el 2014 tenemos el Plan Nacional de Resistencias Antimicrobianas en España. Este es un plan que se estructura en torno a 6 ejes con diferentes acciones. Todos los programas reduce en salud animal, los programas de optimización de antibióticos en salud humana, las medidas encaminadas a fomentar y promover el desarrollo de nuevos antibióticos, las acciones de concienciación ciudadana, las medidas o los planes de formación para los sanitarios. Y este es un plan que siempre se pone como ejemplo de One Health, ¿no? Porque es cierto que toca el problema desde diferentes ángulos, eso es cierto,
pero es un enfoque One Health sesgado. ¿Y por qué digo sesgado? Porque fijaros que todas las acciones vienen del ámbito de la sanidad, no hemos ido más allá. Y las resistencias, hay multitud de factores que conllevan a la aparición y diseminación de esas resistencias que no estamos teniendo en cuenta, porque trascienden el ámbito de la sanidad. Y, por ejemplo, cuando hablamos de resistencias tenemos que hablar de contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica no solo es la causa de unas 800.000 muertes anuales en Europa, creo, según las últimas cifras, sino que la contaminación atmosférica también predispone a la aparición de enfermedades infecciosas respiratorias que requerirán el uso de antibióticos. Precisamente esto es aproximadamente lo que muestra este artículo. Es un artículo de los autores son del Hospital de Bellvitge. Es un estudio en el que han recopilado datos a lo largo de 8 años de las 11 poblaciones más pobladas de la Comunidad de Cataluña, valga la redundancia. Están las 4 capitales de provincia, más grandes poblaciones como Badalona, Hospitalet, ¿vale? Y los autores lo que hacen es monitorizar o tener datos, ellos no los monitorizan, pero tienen datos de la polución, ¿no? en estas poblaciones, y encontraron una correlación perfecta con el aumento de la prescripción de antibióticos. Es decir, cuando en esas localidades había un pico importante de contaminación atmosférica, al cabo de poco se veía un pico en la prescripción de antibióticos. Por tanto, podemos decir que efectivamente la contaminación atmosférica contribuye a la generación de las resistencias antimicrobianas al obligarnos a utilizar esos antibióticos, ¿vale? Y eso pasa en las personas. Pero no hay que olvidar que también conviven con nosotros los animales. 29 millones de mascotas conviven en nuestros hogares. Por tanto, imaginaros los millones de dosis de antibióticos que estamos hablando, que se están administrando debido a la contaminación atmosférica. Y no solo eso, sino que además se ha demostrado que el material particulado en suspensión en el aire actúa como agente diseminador de las resistencias. Por tanto, fijaros la paradoja. Por un lado tenemos el plan, que está focalizado a reducir al máximo la utilización de antibióticos, pero por otro tenemos cantidad de factores que nos obligan a utilizar esos antibióticos y sobre los cuales no estamos actuando, ¿vale? Precisamente con esa idea, ya sabéis, en el 2014, y si no sabéis os lo digo, en el 2014 se aprobó la nueva directiva con relación a la calidad del aire. Esta nueva directiva europea lo que hizo fue disminuir los niveles máximos permitidos de los diferentes agentes contaminantes para asimilarlos un poquito más a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No llegamos a ellas, pero sí que se ha producido una disminución sustancial. En el momento en que esta nueva directiva se estaba desarrollando y que se pretendía que fuese de obligado cumplimiento en 2030, hubo un momento en que, debido a presiones diversas, entre ellas mayoritariamente del sector del automóvil, por ser uno de los grandes perjudicados, se habló de que la directiva iba a estipular el 2035 como fecha límite para que los diferentes países se ajustasen a ella. En ese momento, pues, desde la plataforma nos aliamos con diferentes organizaciones, como podéis ver aquí, Salud por Derecho, Greenpeace, ECODES, para solicitar que esa directiva que se estaba desarrollando volviese a fijar el 2030 como fecha límite para que los diferentes países se ajustasen a ella. Finalmente, como os digo, la nueva directiva salió en el 2014 y sí que es cierto que fija como fecha límite el 2030, pero también es cierto que deja la puerta abierta para que ciertos países puedan retrasar el obligado cumplimiento al 2040. También estuvimos en la plataforma en la firma por parte del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible del manifiesto Avanzando hacia municipios más saludables y más sostenibles, lanzado por la campaña europea Clean Cities, a la que también nos hemos adherido. Con motivo precisamente de este acto, pues nosotros abordamos o
presentamos, ¿no?, la importancia de transitar hacia una movilidad más sostenible y menos contaminante, precisamente como una acción para luchar contra las resistencias a los antimicrobianos. Pensamos que fue la primera vez que en el Ministerio de Transportes se habló precisamente de resistencias a los antimicrobianos. Y cuando pensamos en contaminación atmosférica, hay que pensar que la contaminación atmosférica no viene sola, también viene acompañada por el ruido que genera el tráfico, un ruido que también es la segunda causa ambiental de enfermedades en Europa por su impacto de diferentes formas, estrés, alteraciones en el sueño, etcétera, ¿no? Y cuando pensamos en el ruido, no solo nos afecta a nosotros, también afecta a los animales que hay en las ciudades. Por ejemplo, el ruido puede provocar alteraciones de comportamiento en los perros que pueden tener episodios de agresividad y, por tanto, poner en peligro la seguridad de las personas con las que están alrededor. Pero es que no solo eso. El ruido se ha identificado como uno de los factores que contribuye al declive de ciertas especies de aves, debido a que ese ruido del tráfico enmascara su canto, y ello compromete su éxito reproductivo. Por tanto, fijaros que estamos hablando de cómo un factor generado en las ciudades está afectando o está debilitando el escudo protector que nos proporciona la biodiversidad. Y cuando hablamos de movilidad sostenible, también se nos abre la oportunidad de repensar o replantearnos la distribución de los espacios urbanos, ya que, ya sabéis, ¿no?, se está hablando de la renaturalización de las ciudades como medidas fundamentales para actuar frente al cambio climático. En este artículo se hace una aproximación a lo que supondría el impacto de la renaturalización del 35% de la superficie urbana de la Unión Europea. Fijaros que ello supondría una reducción sustancial en la emisión de gases de efecto invernadero, que sería equivalente a lo que serían 56 prácticamente megatoneladas de CO2 al año, lo que obviamente disminuiría con creces la demanda energética para la refrigeración, y ello comportaría pues el consiguiente ahorro económico. No solo eso, esa renaturalización también ayudaría a disminuir la contaminación de ríos y lagos y también disminuir el riesgo de inundaciones en las ciudades. Y obviamente pues todos los efectos de mitigación, ¿no?, de las islas de calor, ¿no? Fijaros que estamos hablando ya de cambio climático, ¿sí? Porque el cambio climático es otro de los factores que contribuye a la aparición y diseminación de los genes de resistencia. Y lo hace de múltiples formas. Aquí tenéis solo algunos ejemplos. El cambio climático, ¿no?, pues estos cambios en las condiciones ambientales y de temperatura, pues favorecen la supervivencia de patógenos y también la supervivencia de vectores. Están mucho más tiempo estos vectores entre nosotros, ¿no? Las estaciones se están alargando, las épocas de calor, y entonces y eso precisamente es una de las causas que nos obliga a la utilización de antibióticos, ¿no? Además, los cambios en los hábitats naturales, ¿no? Esos cambios en los hábitats naturales también está favoreciendo un mayor contacto de las personas con la fauna silvestre. Y la fauna silvestre hay que tener en cuenta que hay muchos virus, patógenos, y hay algunos de ellos que no son conocidos y que son los que potencialmente, en el caso de un salto de especie y adaptación al humano, pueden provocar pandemias. Y además, los fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones y tal, lo hemos visto con la Dana, no solo causan, ¿no?, lamentablemente la pérdida de vidas humanas y daños materiales, sino que también generan un caldo de cultivo idóneo para la aparición de infecciones que nos obligan a la utilización de antibióticos. Fijaros que el cambio climático y las resistencias son dos grandes amenazas que de alguna forma están convergiendo y confluyendo, ¿vale? Este era un ejemplo sencillo para intentar trasladaros o ilustrar la amplitud de esas interrelaciones, es decir, no podemos limitarnos a políticas sanitarias, sino que tenemos que tener en cuenta que nuestra salud depende del conjunto de políticas que se hagan.
desde cualquier sector, ¿vale? Eso es precisamente operativizar el enfoque One Health. Para finalizar, nada, dos cositas. En finales de mayo, me toca un poco el marketing, finales de mayo celebraremos nuestro congreso. Los días 28 y 29 estaremos en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, en las que abordaremos estos 4 ámbitos temáticos, ya veis que son muy amplios a lo largo del congreso. Y el día 30 nos vamos a desplazar al Congreso de los Diputados, donde celebraremos toda una sesión dedicada al asesoramiento científico parlamentario. Pensamos que hay que poner de relevancia la ciencia, más en un momento en que los bulos y la desinformación parece que están superando, ¿no?, los aspectos científicos. Y para finalizar ahora ya, y con eso ya os dejo, sí, me gusta finalizar con una frase que dejó escrita el presidente de la Organización Mundial de la Salud en este manifiesto que se llamó La recuperación verde de la COVID, ¿no? Este es un manifiesto que se lanzó durante la época del confinamiento, de la pandemia, ¿vale? Y era justo en el momento que, si recordáis, en todos los discursos se hablaba de volver a la normalidad, como si eso fuese la panacea. Pues en el prólogo, el presidente de la OMS dejó escrito: volver a la normalidad no es suficiente. Como queriendo decir, si volver a la normalidad supone volver a las viejas inercias, con eso no es suficiente para prepararnos para los importantes desafíos que tenemos ya. O sea, no en el futuro, los tenemos ya ante nosotros. Y ahora sí, muchas gracias por vuestra atención y espero que los del fondo también me hayáis oído.